Esto es Invasión Creativa, Un podcast diferente. para gente original, donde platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas. Y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques. Juntos aprenderemos de todo un poco, Innovación, productividad, emprendimiento del día de veras. y un montón de temas más. Sobre todo, esperamos que pases un buen rato. Y si ya estando por acá se te pega algo útil, pues qué mejor. Así que arrancamos. Bienvenidos a un episodio más, a un martes más de Invasión Creativa. El día de hoy decidimos volver a lo básico para volver a platicar entre nosotros, sin invitar a nadie. Esta vez algo más íntimo entre ustedes y nosotros. Como cada semana aquí ando con Chava. ¿Cómo está, Chava? Excelente, G. Pues muy honrado de que me tengas aquí en tu podcast, oye. No, pues la verdad es que Gracias. sí, quisimos volver a los orígenes y esta vez haremos solo tú y yo, pero tenemos un tema muy interesante que pues es la creatividad, ¿no? Al final esto es invasión creativa y creo que por ahí a veces se nos olvida un poquito tocar el tema, entonces hoy está muy interesante porque sí está totalmente cargado a ello y vamos a platicar sobre varios libros, varias recomendaciones y yo creo que va a estar muy interesante y muy útil para quien nos escuche. Sí, o sea, para quien no lo sepa, Chava y yo leemos de Aunque vez no en parezca, cuando. O aunque sea, no parezca. aunque no parezca, aprendimos a leer y todo, Sí, sí. en preescolar y así. Y leíamos, yo creo que antes leíamos muchísimo más que ahora. Bueno, no sé tú. Sí, sí, digo, la idea es, digo, durante la carrera que ya les hemos platicado, sí no nos obligaban porque suena muy feo, pero sí era parte de tener que leer cierto número de libros y así, y pues obviamente eso te motiva a estar leyendo constantemente. Y creo que sí digo, al menos en mí, creo que sí creo un hábito de la lectura, pero sin esa presión, la verdad sí, o sea, sí antes leía casi, creo que llegué a leer como un libro a la semana y era wow, y ahorita sí me echo uno o dos al mes ya es decente, entonces, sí, pero digo, creo que lo importante es mantenerlo, siempre estar leyendo aunque sea poquito, porque algo que me he dado cuenta, no sé qué piensas tú, me he dado cuenta que muchas veces cuando lees un libro e inmediatamente lees otro, o sea, logras conectar ciertos puntos, entonces como que el aprendizaje nunca se acaba, porque te la pasas conectando puntos, que eso es un tema que vamos a tratar ahorita, y cuando lees y de repente dejas de leer, no sé, un mes o pasa algo de tiempo, como que se pierde lo último que leíste y es como volver a empezar, entonces... Digo, de eso me he dado cuenta que creo que es importante como mantener la constancia, ¿no? Igual y no tanto la cantidad, pero sí la constancia. Que igual es difícil. Sí. Sí, a mí, al menos ya ahora que terminamos como esta etapa de leer tanto, sí me ha costado trabajo. O sea, he vuelto a ratos y sí he acabado varios libros, pero no como antes. Y justo llegué como a ese extremo de, eh, o sea, como que los empezaba a leer, pero como justo tenía ese problema de la constancia, leía como la mitad de un libro y en eso ya empezaba a leer otro y en eso ya empezaba a leer otro. Y estaba muy padre por justo lo que tú decías, ¿no? O sea, leer 2 o 3 libros al mismo tiempo está muy padre porque conectas cosas y te van haciendo sentido cosas de uno que se conectan con el otro y así. Siempre y cuando lo hagas bien, porque yo la verdad luego sí me echaba como 5 libros que estaba leyendo al mismo tiempo y ya se me olvidaba de qué trataba uno y ahí tengo varios que están sin terminar por eso. Claro, sí, luego terminas confundiendo ahí diferentes términos, pero sí, es como un equilibrio, o sea, ni muy, ni tan. Y bueno, eso ya es uno de los temas de los que vamos a platicar hoy, las famosas intersecciones que tanto mencionamos. Pero pues, ¿qué te parece si empezamos con nuestra primera recomendación, que yo creo que es de nuestros top libros favoritos de la historia? Creatividad S.A. De Ed Catmull. Exacto. Que bueno, es básicamente un poco Sí, como la historia de Pixar, ¿no? sí, está muy padre porque Ed Catmull es uno de los fundadores de Pixar. Pixar no empezó como originalmente como una empresa de cortometrajes, o sea, no empezaron así de que, ay, vamos a hacer Monster Inc. y vamos a hacer Up y así, ¿no? No era como tanto su idea, sino Ed Catmull y otro desarrollador que ahorita no recuerdo su nombre, eran programadores más bien, y ellos querían hacer un software para
estar haciendo, estar haciendo pues cortometrajes, películas, animaciones y así. Y empezaron, creo que, si no mal recuerdo, porque podría estarme equivocando, empezaron como independientes y al poco tiempo los compró Lucasfilms, la empresa de George Lucas, Cierto, cierto, sí. que es Star Wars, Sí, sí, que sí, sí, ahora es de sí, Disney. que les invirtió como un montón, ¿no? Y de ahí. Ah, pues creo que platican un poco de cómo fue trabajar también. Digo, hablan de varios personajes, pero ya después más adelante cuando llega Steve Jobs también, es todo un caso. Sí, ahí entra, o sea, entra en la historia, primero entra en la historia de Pixar George Lucas y era como dentro de Lucasfilms había como una división de desarrollo de animación. Ya una vez que pasa todo el boom de Star Wars y empiezan a invertirle mucho en eso ellos, tienen esa división en donde está Ed y otras personas. Y después con el tiempo deciden, bueno, George Lucas tiene muchos problemas que se derivan de su divorcio, pierde muchas cosas, entre eso tiene que vender muchas partes de la empresa y vendían como el departamento completo, o sea, como si, no sé, nosotros tendríamos una empresa y vamos a vender toda la parte de ingeniería, o todos los que se encargan de ingeniería, vamos a vender patentes, vamos a vender los contratos que tenemos con la gente que está trabajando con nosotros y vamos a vender así todo. Y entre las personas que querían comprar esa división de animación, de la que luego se convirtió en Pixar, estaban empresas como Chevrolet o como General Electric que lo querían usar como para procesos industriales, o sea, como esa tecnología, porque ellos vendían tecnología, Si no eran no era ya caricaturas las en ese historias. momento, sí, sí, sí. Ajá, las películas no existían. Y pues empiezan a ver a quién se lo van a vender. Y entre las personas a las que están como para opciones para venderle, estaba Steve Jobs. Pero a mí esa es una de las cosas que más me admiró del libro, no sé a ti, pero que Steve Jobs llega a querer comprar Pixar y Ed Catmull y el equipo de desarrollo dicen, Nel, nos cae mal, Sí, no queremos que alguien así nos compre porque ahí era cuando Steve Jobs todavía era como un tirano en la industria. exacto. Sí, o sea, creo que, digo, durante el libro lo van explicando, bueno, da varios ejemplos, pero siempre fueron un grupo de, sobre todo los principales líderes, que siempre tuvieron muy claras las cosas, o sea, que creo que eso es muy importante como una muy buena lección, que siempre tenían, sí, un objetivo claro, pero también sus valores y ese ideal de con quién quiero trabajar, que digo, al final terminaron trabajando con Steve Jobs, pero aunque fuera el que les fuera a invertir de primera instancia, su decisión había sido que no, porque simplemente no, pues no les caía bien, como no lo veían como alguien compatible, aunque al final fue justo eso, o sea, era alguien que demostró que le importaba llevar más allá lo que terminó siendo Pixar, y pues se terminaron complementando bien. Sí, y era como, pues sí, se terminaron complementando bien. Yo creo que también porque como en esa negociación pasaron muchos años y a lo largo de esos años también fue una época en la que para los que sean fans de Steve Jobs, fue la época en la que Steve Jobs tenía muchos cruces dentro de Apple y pues lo terminaron sacando Sí, de la empresa y pues también generó que él como persona cambiara y se dio la oportunidad correcta para que comprara a esa división de Lucasfilms. Y en ese momento, esa división estaban haciendo como un prototipo para validar como su tecnología, que era una animación que seguro les va a recordar mucho a otra que sí conoce la mayoría de personas, pero era un pequeño cortometraje de utensilios de cocina que cuando la persona que estaba cocinando se distraía, cobraban vida. Entonces ahí ya había una idea que desde esos años, o sea, no recuerdo cuáles años, pero como 1990 y pico, sí, 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 sí. o antes, o 1980, Igual un poco antes ya se porque estaba cocinando. sí, es como lo que sería, lo que termina siendo Toy Story. Que mira qué curioso, no había pensado, pero en la última aparece Forky, se llama, que es un tenedor. Qué Ajá. curioso. Fue como volver a los orígenes. Pero sí, o sea,
ellos empiezan con eso y es, digo, igual en ese momento no lo sabían, pero con eso empieza todo lo que iba a terminar siendo Pixar y en lo que se iban a terminar enfocando. Sí, después, o sea, ya una vez que los compra Steve Jobs, bueno, no sé si fue Steve Jobs o Apple, les estaría mintiendo, porque lo leí hace un tiempo, pero una vez que los adquieren, ellos presentan como este prototipo, bueno, esta idea de la historia de Toy Story, en base a lo que habían tenido como de experiencia haciendo esta historia de los cubiertos. Porque al principio la idea de ellos, o sea, como eran programadores, eran gente que se dedicaba a, a hacer software. Sí, sí, sí. Querían hacer una historia sencilla para que la gente la viera y luego compraran el software para que otras personas hicieran animación, en este caso Disney. Pero Steve Jobs, al escuchar un poco de la idea de Toy Story, dice como de, pues hay que hacerlo, o sea, vendámoslo como una película y a ver qué sale, ¿no? Entre Steve Jobs, Ed Catmull y otras personas. Y ahí también reclutan justo a o sea, piensan como, necesitamos a alguien que sepa contar historias, porque pues todos somos gente Sí. que hace tecnología, no sabemos contar historias. Y deciden invitar buscar a alguna persona que supiera de historias que no cobrara mucho, porque tampoco había tantísimo presupuesto. Entonces contratan a un diseñador, ¿cómo se dice esto? Screenwriter, un escritor de, de guiones que lo habían corrido de Disney hace poco y estaba buscando trabajo. Y entre ellos arman la película de Toy Story. Y la arman durante, creo que son como 5 años o 7 años, se tardaron en Sí. hacerla. Sí, sí, que les llevó un montón de tiempo. Y digo, que al inicio era como tipo un super mega comercial, utilizando su tecnología solamente, y terminó siendo pues Toy Story, pero hay algo ahí en medio que me llama mucho la atención, bueno, que me pareció algo muy interesante, que es que en sus primeros cortos, no sé si fue ya de Toy Story o si fue el que decías de los cubiertos, la verdad desmentiría, pero hicieron uno que ellos creyeron que le iba a ir muy mal, porque en el tema de animación y de tecnología, estaba pues muy a la y se va, o sea, como, bueno, no muy a la y se va, pero estaba muy rústico, por así decirlo, o sea, no es como las producciones de Pixar que vemos hoy en día que se ven cada vellito de los personajes perfectamente diseñado, sino estaba como muy rústico, por así decirlo, pero al momento que lo presentaron le fue muy bien, entonces ahí se dieron cuenta que a veces es mucho más importante la historia que estoy contando a que sea estéticamente atractivo. Y digo, de ahí surgió como esta parte de que todas las historias de Pixar, por más de que obviamente ya tienen esta parte de que las hacen muy bien y muy bonitas, también son historias pues diferentes. Todas las películas de Pixar tienen esta parte de que la historia es muy memorable, todos conocemos las películas y sí, o sea, porque al final hay muchas empresas de animación, pero ellos lo que logran diferenciarse pues es con las historias y esta parte que dices, ¿no? De lo importante de saber llevar a cabo una historia y digo, no me acuerdo cómo era la persona, el nombre de la persona que, no sé si era John Lasseter o algo así, no estoy seguro si es él, Sí, John algo. sí, pero sí, es como súper wow, súper experto en ese tema y mira qué curioso terminó regresando a Disney. John Lasseter. Lasseter. No sé cómo se pronuncia. Saludos a John, perdón por pronunciar mal tu apellido. Saludos. Gracias, John, por escucharnos como siempre. Y también, a mí algo que se me hace también como una enseñanza padre, es que era gente que al principio su enfoque era totalmente diferente. O sea, su idea era escribir código para generar un software de animación y vender ese software. Esa era como la idea, ¿no? O sea, la parte de hacer películas era como, bueno, que alguien más las haga, nosotros hay que vendérselas a Disney o hay que venderle el software a otra empresa, Universal o no sé, y Ujú. que ellos hagan las historias y nosotros solo hacemos el software. Pero creo que el que hayan empezado el que haya empezado una empresa de ese tipo desde un equipo con habilidades muy diferentes, también hizo que aportaran cosas muy diferentes a la industria.
Claro. Sí, que es algo que iremos viendo durante este episodio, esta parte de eh, pues mezclar diferentes mundos. Y algo también muy importante es que cuando tú tienes una idea, muy pocas veces se termina realizando tal cual la pensaste. O sea, creo que sí es muy importante tener como mente abierta de que pueden ir llegando cosas y irse añadiendo, ir transformándose. O sea, seguramente muchas cosas que, bueno, sé, el carro, que ahorita vemos como muy normal, am, cuando lo diseñaron por primera vez era algo muy diferente y poco a poco se le van añadiendo cosas y terminan siendo estos autos que tenemos hoy en día. Y así mil cosas, o sea, creo que es importante tener, cuando tengamos una idea, tener claro más bien lo que queremos hacer, o sea, como de qué va a servir esta idea, el objetivo de, y el medio, que sería como la forma en la que la vamos a hacer, pues puede ir cambiando muchísimo pues en el proceso que vamos teniendo para ir llegando a ello. Que lo van contando un poquito en el libro. Van contando un poco de cada una de las películas que fueron produciendo y cómo fue el proceso creativo y lo que fueron aprendiendo de cada película. Y digo, nosotros normalmente vemos como la película y pensamos, ok, fue un rotundo éxito, ¿no? Todos la vimos, todos recordamos a los personajes, pero ya de tras bambalinas, que es la experiencia como del equipo, no fue exactamente así, ¿no? Hubo altibajos por todos lados. Cuando se produjo la primera película de Toy Story, ya que salió, una vez que vieron todos que fue un rotundo éxito y decidieron hacer Toy Story 2, no, decidieron hacer Bichos, que iba a ser como el siguiente largometraje. Iban a ser Bichos e iban a hacer también Toy Story 2. Decidieron hacer esos dos largometrajes. Primero Bichos y luego Toy Story 2. Y cuando estaban juntando gente para la parte de hacer Bichos y querían retomar el mismo equipo que hizo Toy Story, a la puerta de Ed Catmull llegaron todos los empleados diciendo, odiamos trabajar 5 años en este proyecto, nos vamos. Y tuvo que buscarla porque el trabajo fue muy largo, o sea, realmente eran personas que tal vez no estaban preparadas para eso, pero gracias a la exigencia y al trabajo que tuvieron todos ellos lograron algo muy padre, pero generaron muchos conflictos que después tuvieron que ir resolviendo los diferentes directivos y líderes de equipos para que las cosas salieran mejor y las mejoraron mucho en Bichos. Y en Bichos, tal vez nosotros vemos como otra película de Pixar, de Flick y sus amigos creando un pájaro con ramitas y se quema, y los del circo y así, pero lo que hay detrás de eso es la evolución de un equipo. O sea, más que la tecnología sí era mejor, la historia tal vez también llegó a ser mejor, pero la evolución que tuvo el equipo para poder llegar a ese resultado también cambió mucho. Y después cuando vino Toy Story 2 llegaron a tener todavía más problemas. Incluso está ahí, y de hecho ahí cuentan la historia de que llevaban ya como 4 años produciendo y por un error de cómputo, un error humano normal, pues se borró como media película o tres Sí, cuartas sí, partes sí. de la película. Que alcanzaron a Y recuperar algo, pero sí se borró gran parte. sí, la recuperaron porque había una señora haciendo home office, que el Ándale. home office salvando el día, eh, porque acababa de tener a su bebé, entonces tenía una copia de la película en su casa, en la computadora de su casa, y con eso pudo salvar la producción. Pero algo muy interesante de esa parte es que con lo que fueron aprendiendo de la primera película de Toy Story, de Bichos y después con lo que llevaban de la producción de Toy Story 2, se dieron cuenta de que era muy importante en su ambiente creativo no tenerle miedo al fracaso. Y eso hizo que también en cuanto pues, se borró el 75% de la película, no estaba como en la mente de las personas que trabajaban ahí, en vamos a buscar a quien la borró y lo vamos a correr y él va a ser el culpable, porque de eso no se trata, ¿no? O sea, puede haber errores en el camino y siempre va a haber errores, va a haber conflictos y va a haber problemas, pero en un ambiente creativo, con un equipo con el que queremos nosotros estar desarrollando algo y que ese algo llegue muy lejos, tenemos que aprender a vivir con ese conflicto y a estarlo superando constantemente. Y el estar buscando culpables es más, o sea, se vuelve una pérdida de tiempo. Claro, sí, y que esta parte del fracaso, ¿no? Que
creo que se ha vuelto muy popular el que fracasar está bien y que hay que aceptar el fracaso y todo eso. Y creo que está bien, pero creo que muchas veces lo tomamos como cuando vamos empezando, pues fracaso y no pasa nada, fracaso y no pasa nada. Y de cierta forma es un poco más sencillo, pero yo creo que es muy valioso lo que sucedió con Pixar porque una vez que ya tuviste éxito, creo que es cuando más miedo te da el fracasar, porque ya tienes cierta expectativa, tu mercado, tus clientes, tus conocidos, lo que sea, ya hay cierta expectativa, ya creaste, incluso en ti, cierto nivel, y el fracasar, ahora sí que es como entre más alto, más dura la caída, ¿no? Entonces, también eso es muy valioso, el saber fracasar incluso estando en lo más alto. Es fácil arriesgarte cuando no tienes nada, pero cuando ya tienes ciertas cosas construidas, arriesgarte pues ya te cuesta un poquito más y que tuvieran el valor de seguir haciéndolo, creo que igual es muy importante. Y mencionas esta parte del conflicto que tenían estos famosos brain trust. Ajá, eran como los Brain Trust, era una metodología que fueron haciendo ellos en la que se juntaban, si no mal recuerdo era cada mes, entonces se juntaban todos los directores de todas las películas a ver las que estaban produciendo y el avance que llevaban hasta ahora. Y en eso, en esas presentaciones se buscaban como darle una retroalimentación a la película, pero esas retroalimentaciones normalmente eran muy fuertes. Bueno, podrían ser muy fuertes, ¿no? Como una retroalimentación muy, muy cruda y muy dura de la película, pero como habían desarrollado ese ambiente de confianza, los directores sabían que no lo hacían con el motivo de molestar a los otros, ¿no? Porque llegaba un director que era muy bueno, o el director que produjo Toy Story, ¿no? Que fue el que tuvo el gran éxito al principio, no porque hubiese tenido ese éxito al principio, significaba que estaba bien. Entonces hacían esas juntas en donde todos se retroalimentaban y se llamaba Brain Trust porque era como la manera en la que ellos podían confiar realmente en sus ideas, porque normalmente llegamos a tener como esa como ceguera de taller en que pensamos como, ok, lo que estoy haciendo está bien porque yo soy bueno y he tenido éxito en ciertas cosas, pero no siempre es así. O sea, es mejor estar pensando como en qué me puedo estar equivocando y pedirle ayuda a, a otras personas que si saben más que yo o menos que yo, no importa, el punto es que tienen un punto de vista diferente, entonces pueden ver cosas que yo no estoy viendo de diferentes puntos de vista para que el trabajo final salga mejor, ¿no? Y vaya evolucionando, aunque yo tal vez no pueda ver claramente para dónde va la evolución. Ese tipo de cosas ayudan para eso. Sí, claro, es como uno de los mayores beneficios del trabajo en equipo. O sea, como decías, ¿no? Igual y uno en nuestra cabeza no tiene tan claro lo que va a terminar siendo el resultado final, o si lo tenemos es muy limitado a lo que podríamos pensar otras 5 o 10 personas. Entonces, digo, algo muy importante que mencionaba es que la parte de la retroalimentación, pues sí estaba dirigida, sí era muy directa, pero estaba dirigida exclusivamente al trabajo que se estaba presentando, ¿no? Digo, en este caso es un corto, pero creo que aplica para cualquier cosa que, no importa a qué nos dediquemos, sino que la retroalimentación estaba dirigida no a la persona, sino al trabajo y a estas áreas de mejora. Y de hecho creo que lo menciona, o sea, quien recibía la retroalimentación no estaba obligado como tal a cambiar lo que le dijeran que cambiara, pero sí era necesario escuchar y decidir, pues, o sea, ser lo suficientemente objetivo como para decir, ok, creo que esto sí tiene razón y puede mejorar. Igual y quien me lo dijo no me cae bien o sí, lo que sea, no me cae bien, pero sí todos eran conscientes de que lo estaban diciendo de forma objetiva y enfocados en que le fuera mejor al proyecto. Y por eso terminaron construyendo cosas que, no sé, no me acuerdo exactamente cómo era el ejemplo, igualito si te acuerdas, pero me acuerdo del de la película de Up, que al inicio la historia era muy diferente o los personajes eran muy diferentes a lo que se tenía en mente, sobre todo pues, los principales líderes, no sé, el director de la película, y en esos brain trust pues, se fueron dando cuenta de muchas cosas que igual y si no hubieran existido y si nadie más les hubiera dado esta retroalimentación, habría terminado siendo una cosa muy diferente. Sí, digo, creo que es también una de las... No recuerdo también cómo estaba, cómo empezaba
La de desventaja de leer muchos libros al mismo tiempo. Sí, creo que Te tenía mezclan como mucho. otros 3 personajes y creo que no. Sí, estaba súper raro. Sí. Y el personaje, yo creo que lo que sí me acuerdo es que el personaje que es un perro no era un perro, era una persona o algo así. Ujú, sí, algo así. Bueno, Pero X. había muchos cambios. Pero digo, cosas muy padres del libro es justo todo lo que te enseña sobre el trabajo en equipos creativos. Y también para todos los fans de Pixar, pues vas conociendo las historias detrás de cada película, que está súper interesante y cómo todas esas personas que venían de mundos muy diferentes empezaron a formar como todo ese ambiente creativo. Y también hay otro libro que tú querías, del que tú querías platicar, que ese yo no lo he leído, que es justamente sobre eso, que es la empresa creativa de Frank Ponti. Sí, ¿Ponti? ¿Sí lo estoy pronunciando bien? espero que sí. La verdad no lo sé, pero creo que es español. Bueno, suena un poco catalán. Me estoy arriesgando aquí, pero creo que es catalán. X. Perdón, Frank. Yo sé que nos estás escuchando y vas a quedar muy indignado de que no sepamos tu nombre. Sí, pero bueno, ese libro sí es muy diferente, por ejemplo, el de Creatividad S.A., que es más bien como una historia, donde ahí va sacando ya ciertos aprendizajes. Este sí está como un poco más directo, es como tal, más teoría, un poco más de herramientas, aunque básicamente es un poco lo mismo, o sea, un poco lo que ya dijimos de esa parte de saber llevar la innovación y la creatividad a tu empresa, no importa a qué se dediquen, no importa si son muchos o son pocos, que, o sea, habla mucho de la importancia de saber reinventarse constantemente, aunque igual y no lo tengamos ya. De hecho, lo mejor es buscar innovar cuando no lo necesitamos, porque cuando lo necesitamos ya es demasiado tarde. Entonces digo, para aquellos que sean líderes de algún equipo, por ejemplo, el libro menciona que esta área de líder, mantener la curiosidad, que creo que es una palabra clave en la creatividad, que es tarea de líder mantener la curiosidad en su empresa o en su equipo, depende del caso. Pero sí, o sea, habla sobre todo de esta parte de saber reinventarse como empresa. Y ¿qué más? Bueno, algunas herramientas muy interesantes que menciona. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que se llama Máscaras, que creo que sí la he escuchado. De hecho, creo que la menciona también en el libro del efecto Medici. Pero, por ejemplo, en el caso de... El ejercicio funciona de la siguiente forma. Si tú tienes, no sé, si buscas nuevas ideas para un restaurante, lo que haces es primero decir 3 cosas como seguras o que ya se den por hecho que tiene un restaurante. Por ejemplo, en un restaurante hay meseros, hay menús y se sirve comida, no sé. Entonces, con esos 3 hechos, por así decirlo, tienes tú que de alguna forma buscar crear ideas que vayan en contra de eso. Por ejemplo, pues un restaurante en el que no haya meseros, porque todo se pide a través de robots o pides antes de llegar, Un restaurante donde no haya comida. ajá, que no te lleven comida que, no sé. Digo, igual la idea no es que sea una gran idea en ese momento, porque puede sonar algo súper raro y algo súper loco, pero mínimo te ayuda a ejercitar esta parte creativa, porque también es muy importante ejercitar esa parte, es como un músculo. Y si no, puedes ya, después, ya que tienes esas ideas un poco locas, por así decirlo, ya sentarte y ver cómo podrían llevarse a cabo. O sea, igual ah, como si no, un restaurante donde no sirvan comida. Pero pues es que no es comida. Te llevan como estos restaurantes, ¿no? De que te dan como químicos y así con cosas súper raras, que como tal no es comida, pero que son súper populares en ciertas partes del mundo y son carísimos y así. Entonces, digo, esa es una de las herramientas, por ejemplo. Pero sí, o sea, básicamente si quieren tener como bastantes herramientas y trabajan constantemente en equipo, si son directores de alguna empresa o así, vienen varias herramientas para incentivar esta parte, tanto como para entrenar como para solucionar alguna problemática que hayan detectado como tal. ¿Tú qué crees? O sea, por ejemplo, de todos estos libros, estaba pensando que debe tener, o sea, que es como algo que a fuerzas debe tener una empresa creativa, que no sean hipsters o términos en inglés de diferentes teorías, porque sobran un chorro. O ser pet friendly. Brainstorming. este, o sea, yo creo que algo muy importante y que creo que mencionan en todos los libros que he leído y que además que creo que son cosas que hemos aprendido es que
es muy importante que no solamente existan ciertas personas enfocadas en la innovación o en la creatividad. O sea, si tienes una empresa y dices, quiero ser innovador, voy a hacer un departamento de innovación, o sea, digo, no está mal del todo, pero creo que todos los integrantes deben estar enfocados en mejorar, porque son todos los que, o sea, entre más personas tengan diferentes perspectivas de la empresa y del problema, mejor. Digo, obviamente empezando por los líderes, tienen que ser los primeros, pero que incluso si haces carros y quien pone un tornillo, también tenga en mente qué puede mejorar, tanto él como quien hace el aseo, como quien dirige la empresa, como el contador, o sea, que todos tengan esta actitud de qué podemos mejorar constantemente y que se sientan libres de poder dar sus opiniones. Digo, en este caso, una empresa grande, ¿no? Pero sean un equipo chico, un equipo grande, creo que eso es súper importante. Sí, también, bueno, yo agregaría a lo que tú dijiste, porque también más bien es súper importante la parte de estarse reinventando constantemente. O sea, de no quedarse estáticos y pensar de, ok, las cosas ya están bien. Y no tanto como buscar mejorar los procesos o mejorar las cosas, sino hacerlo diferente para explorar nuevas cosas o nuevas oportunidades. Sí, o sea, que te puedas sentir cómodo de cierta forma experimentando. O sea, que sabes que si pruebas algo diferente para ver qué pasa, igual y sirve, igual y no. Como lo que decíamos del fracaso, ¿no? O sea, igual y fracasa y pues no pasa nada. O sea, que tengas esa tranquilidad de que, no sé, si quieres intentar algo nuevo en tu trabajo, pues que no te van a correr o algo así. Sí, igual es muy importante tener esa libertad. Y otro libro que nos encanta, Sí. del que se basó un poquito el hacer este podcast y del que ya hemos hablado, o sea, ya hemos hablado en otras Sí. ocasiones. Casi cada episodio lo Pero ahora mencionamos. vamos a hablar de lo interesantón que es, o sea, el efecto Medici y como todo su trabajo con la parte de las intersecciones. Pero Exacto. a ver, cuéntanos tú que eres un fan del efecto Medici. Fan number one. Pues a ver, Medici o Medici. Se llama así efecto Medici porque los Medici eran una familia, creo que hasta tienen una serie, pero bueno, es más como novela eso. X. Eran una familia en la antigua Italia, en la época del Renacimiento, y ellos lo que hicieron fue que juntaron a los mejores artistas de la época, no sé, que el pintor, que el escultor, y todos los juntaron en una misma ciudad, que en este caso era Florencia. Entonces, lo que pasó fue un fenómeno muy interesante porque el que esculpía aprendía del que pintaba. Entonces los dos aprendían mutuamente. Digo, esto está ejemplificado como con manzanas y peras. Obviamente fue mucho más complejo, pero sucedió esta como mezcla entre diferentes expertos de ramas similares, pero sí, o sea, pues diferentes, y entre ellos aprendieron, y fue cuando surgió pues esta famosa época del Renacimiento que todos conocemos, donde existieron las mejores obras de arte y los mayores genios de la historia, precisamente porque pues lograron mezclarse y aprender uno del otro. Digo, eso es como muy resumido, y eso es el efecto Medici, o sea, cuando mezclas diferentes mundos, diferentes perspectivas y generas algo totalmente nuevo. Y algo muy interesante que menciona el libro, que creo que normalmente lo hemos mencionado como, no sé, hay que hacer un equipo y pues hay que juntar a un ingeniero con un abogado y a ver qué pasa. Que, o sea, sí, de ahí pueden surgir cosas muy interesantes, pero también individualmente, como lo que hemos dicho, ¿no? Igual y si tú aprendes sobre blockchain y criptomonedas y después filosofía, de alguna forma las terminas, o sea, mezclando y surge algo interesante, o pues programación y cine, no sabes qué puede surgir. Entonces, muchas de las mejores ideas y las más... De hecho, es una característica de las ideas que terminan siendo más eh, transformadoras y más relevantes, son aquellas que rompen con los paradigmas habituales de su mundo, ¿no? Entonces, sí, es muy importante buscar siempre estar encontrando estas intersecciones. Sí, que está muy, o sea, es muy interesante como el tener, creo que hasta es como un rasgo
En otros libros que he leído, digo, no voy a spoilear para ahorita no tirar tantos títulos porque siento que luego se van a enrollar con demasiados libros, pero de algunos libros que he leído, sobre todo como de evolución humana, hablaban de que gran parte de la diferencia que hizo el que nos volviéramos una especie pues tan desarrollada, para bien y para mal, eh, ha sido el que interactuamos socialmente. Entonces, hay diferentes personas con diferentes perspectivas y juntos, a través de la comunicación, a través del diálogo, crean diferentes cosas, ¿no? En su momento, en la época de las cavernas, tal vez fue crear fuego, luego fue buscar diferentes maneras de alimentarse, de protegerse, de cuidarse de ciertas amenazas que tenían, y así fue evolucionando cada vez más mientras más nos comunicábamos como especie, hasta este momento en el que prácticamente en algunos clics podemos tener acceso al conocimiento de eras, eh, y lo usamos para grabar TikToks de bailes, Sí, pero pero a ese punto hemos llegado. sí es eso, o sea, al final nosotros no podemos crear cosas de la nada. Lo único que hemos hecho, en resumen, ha sido mezclar las cosas que ya existían en su momento. Y si lo ves de cierta forma, todas las cosas complejas que tenemos hoy en día, pues no son más que una mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla de lo que fue hace cientos y miles de años. Y entonces, pues, no sabemos lo que falta por mezclarse. Y digo, por eso incentivamos siempre en estar descubriendo y ser curioso y aprender de cosas nuevas. Por eso nos gusta invitar a personas de diferentes mundos para ver sus diferentes perspectivas y ver qué podemos aprender, o sea, qué puede aprender un contador de un cineasta. Porque digo, aunque no sean cosas directas, igual ya el contador nos sirve saber cómo, no sé, agarrar la cámara o cómo la importancia de la luz, pero sí de cierta forma, incluso como, ¿cómo se llama? Como, ay, se me fue la palabra, pero Sí, o sea, pueden no aprender cosas directamente, pues, ajá, de... Ajá, indirectamente, se van ujú, empapando de otras cosas, sí, sí, sí. que los Y, influencia a poder crear otras cosas. No sé si exacto, será la palabra, sí, sí, sí. influencia. A ver si ahorita me acuerdo de la palabra, una disculpa, pero sigamos con la siguiente recomendación, el famoso libro de Flow. Del flow. Flow, escrito por Snoop Dogg, habla sobre consumir drogas y llegar al estado del flow. No, no es cierto. Se habla del estado del flow, pero no a través de las drogas. Es ahorita justo lo que llegué a investigar era porque yo no me acordaba de quién era el autor, porque quería decirlo. Tiene un nombre No muy, lo muy voy a extraño, decir, sí, no, su apellido está muy raro. ajá. Creo que el nombre sí lo puedo pronunciar, creo. Inténtalo. Mihaly. Creo No, que es Mihaly el nombre, o sea, el primer nombre. El apellido es, a ver, ahí voy. Six, Sixten Tamal Halji, no sé, es que no sé de dónde sea. aparte de raro está súper largo, entonces. Bueno, lo intentamos. Sí, tiene un chorro de letras el apellido, pero a pesar de su nombre tan complejo, explica una teoría que también es algo compleja, pero la manera más fácil que yo he tenido de entenderla es que él lo que estudia es el estado del flow o el fluir, que yo como lo entendí muy bien, es como los deportistas extremos, como uno que hace motociclismo. En el momento en el que salta una rampa y vuela 10 metros sobre el aire, en ese momento él está extremadamente concentrado en el momento, pero después cuando baja y explica pues cómo lo hiciste, es como bueno, salté, aceleré, no sé qué, un movimiento aquí, un movimiento allá, pero en el momento en el que se va lanzando, como que es como si su cerebro se desconectara de sí mismo para enfocarse de una manera total en la actividad y fluir de una manera como perfecta en este caso en un movimiento en el que cada uno de sus músculos está súper concentrado en estar en la posición correcta y en todo eso, y requeriría un nivel de concentración muy alto en el que normalmente no puedes estar todo el tiempo
pero cuando llegas a ese momento en algunas actividades, eh, fluyes muy bien. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Fluyes y salen las cosas y tú realmente ni siquiera estás pensando mientras lo estás haciendo. O sea, es como un movimiento, como una reacción automática o más bien natural que va guiando tu cerebro, que tú no te das cuenta. E igual que se aplica a motociclistas, se aplica a cualquier persona de cualquier disciplina. Sí, es como, se vuelve como, no sé, respirar, que lo haces automáticamente. Pero creo que se resumiría un poco lo que dice el autor en una gráfica que muestra, la famosa gráfica que está hasta el final y que muchas veces es como, oh, ya leí todo el libro y lo resumía muy bien al final, pero que describe esa parte de un equilibrio entre algo muy desafiante y algo muy fácil. O sea, por ejemplo, ver la televisión, pues ahí nunca vamos a encontrar o ver videos en YouTube, o digo, jugar videojuegos depende, pero, o sea, algo que no nos requiere mucha energía y mucho esfuerzo y no se nos hace para nada difícil, como pues, solamente ver algo, nunca nos va a llevar como tal a un estado, pues como dices, ¿no? De flow o no sé si éxtasis sea la palabra, pero, o sea, es muy aburrido, por así decirlo. Y la otra parte es cuando es demasiado estresante, que es como cuando estamos haciendo algo muy, muy difícil. Entonces, habla como de este equilibrio entre es algo que me es desafiante, pero al mismo tiempo no me es imposible realizar. Entonces, digo, si lo vemos de cierta forma, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos o el trabajo en equipo, es muy importante que, llevándolo como a otro plano, es importante, por ejemplo, nuestros objetivos. Si, digo, a nosotros nos pasaba, ¿no? Por ejemplo, que teníamos que hacer cierta cantidad de dinero y nos poníamos, sí, hay que hacer, no sé, 10 millones de pesos es un ejemplo, ¿no? En una semana. Si pones ese tipo, o sea, es un ejemplo que aplica para todo, pero ese tipo de objetivos, pues como era tan inalcanzable, pues no nos llenaba como para, o sea, no te motivaba lo suficiente porque es que no lo ibas a lograr. Que no significa tampoco en caer en ser mediocres y ponernos uno muy pequeño, porque tampoco va a ser desafiante para nosotros. Que creo que esa es una buena forma de pasar esta gráfica que menciona como a un ejemplo un poco más concreto, pero, pero es muy interesante lo que se menciona. Sí, porque conforme vas descubriendo ese como punto o esa tensión creativa, como lo dicen algunos otros autores, Ujú. en ese momento, pues tú te vas pudiendo poner metas y actividades que no te abrumen, no te cansen y realmente lo logres. Y poco a poco, conforme vas siendo constante en esas actividades o en esos logros, vas desarrollándola más, ¿no? Entonces, tal vez al principio, como en el ejemplo que ponías, ¿no? Tal vez en una semana 10 millones es demasiado, pero 50,000 pesos está bien. Pero después de lograr esos 50, tal vez 75 o 100 y así hasta que de repente pasaron algunos años y te das cuenta y ya tus objetivos están siendo grandes, pero empezaste por lo que podías, por lo que era suficientemente retador como para que te motivara, pero era lo suficientemente alcanzable como para que no perdieras esas ganas de hacerlo por decir como de, ay, pues es que nunca lo voy a lograr o es imposible. Sí, claro, es como, pues quiero bajar de peso y ya voy a hacer ejercicio y el primer día quiero correr un maratón, pues por más soñador que sea, pues no me va a dar. Entonces, eh, sí, yo creo que es como esa parte de llevar a los objetivos. Y última recomendación, ya para terminar, el libro de Outliers, eh, que digo, yo creo que también creo que sí es un poquito el más diferente de los que platicamos hoy. Creo que es básicamente una tesis de qué pasa cuando alguien se pregunta qué es el éxito y cómo llegar al éxito. O sea, cómo llegaron las personas Ujú. que tuvieron éxito a tenerlo. Y digo, creo que se hizo muy famoso este libro cuando lo mencionó, ahí se me olvidó ahorita su nombre, pero la Carla actriz, Sousa en su Carlos TED Sousa, Talk. ándale, que menciona esa parte de cómo volverse experto en algo, de las famosas 10.000 horas, de estar enfocados en aprender algo y que así te vuelves experto.
Y digo, esa parte es muy interesante y nos habla de cómo poco a poco nos estamos volviendo expertos en algo y que en algún momento hay que empezar. Pero también el libro toca un tema muy interesante, que es que muchas veces no sabemos, cuando estamos aprendiendo o haciendo algo, no sabemos cómo nos va a influir en un futuro. O sea, por ejemplo, habla de Bill Gates, ¿no? Por ejemplo, que Bill Gates en su momento, cuando era chico, en su escuela, estaba pues en la única escuela de Estados Unidos o de la zona que tenía una computadora donde él pudiera programar. Entonces, digo, tenía las posibilidades económicas para ir a esa escuela, sí, pero ¿cuáles eran las posibilidades de que eh, le tocara en su escuela tener esa computadora? Y gracias a que tuvo esa expertise de que cuando llegó el boom de las computadoras y él pudo llevar a cabo lo que hizo con Microsoft, él ya tenía muchísimas horas de estas famosas 10.000 horas, ya tenía muchísimas horas de expertise. Y digo, así hay muchísimos ejemplos, pero es muy interesante cómo el autor explica esta mezcla entre el trabajo duro, porque hay que desarrollar esas 10.000 horas, con también las circunstancias que nos van pasando en la vida. Sí, creo que eso es como un aprendizaje interesante porque cada vez hay más de esa... No, no, me ocurre decirle como psicología barata, pero no quiero ofender tampoco a nadie, que es como de si, como esa idea como tan positiva como de, si lo pienso y lo creo lo suficiente y trabajo lo suficientemente por ello, lo voy a lograr, ¿no? Y cualquiera lo puede lograr, que es un principio, como también del capitalismo, ¿no? Como de, el pobre es pobre porque quiere o cosas por el estilo, ¿no? Sí, Que puede que tenga en parte razón, ¿no? Si tu mentalidad afecta mucho en tus resultados y cómo te vas desarrollando en tu vida, pero sí hay como el factor de la causalidad, o sea, de que durante tu vida sí vas teniendo oportunidades y si las vas aprovechando, pueden llevarte a diferentes caminos, pero también hay personas que viven con realidades muy diferentes y no siempre tienen las mismas oportunidades, y pues se vuelve como un tema, ya es un tema de filosofía medio complejo si estamos como queremos porque, si estamos como estamos porque queremos o si estamos como estamos porque, porque así nos tocó, o sea, porque así fue nuestro como destino. Pero es sí, como, yo siento que tal vez como la respuesta rápida es que es un poquito de los dos. O sea, ahí conviven las dos cosas, pero justo el tener tanto la oportunidad como la convicción de desarrollar esas 10.000 horas en algo, sea de manera consciente o inconsciente, porque a veces es de manera inconsciente y no lo notamos hasta que ya pasaron todos esos años y nos damos cuenta de que ya somos expertos en algún tema, pues es que podemos aprovechar y desarrollar muchas cosas. claro. Sí, o sea, al final, eh, volviendo como a esa parte del éxito, eh, o sea, quienes tienen éxito no tienen el 100% la responsabilidad de ser exitosos. O sea, que es como esta idea que yo creo que sí se ha vendido, que depende del 100% de ti. O sea, quien es exitoso puede que te hayas esforzado todo lo que hayas querido, pero el 100% de ese éxito no dependió de ti. Igualmente, si fuiste, digo, si no tuviste éxito, no dependió 100% de ti. Entonces, creo que lo resume muy bien con una frase del autor que es que no todos los que trabajan duro tienen éxito, pero todos los que tienen éxito trabajaron duro. Creo que eso lo resume muy bien y es como esa parte del equilibrio, ¿no? Al final, te habla también, por ejemplo, de los basquetbolistas. Para ser basquetbolista, el mejor no es el más alto necesariamente. Solo tienes que ser o sea, lo suficientemente alto, que ahí entra esa parte como de el destino, la suerte, como le queramos llamar, pero el mejor es el que aparte tiene talento, el que aparte trabajó duro, el que se esforzó, eh, no necesariamente el más alto. Igual da el ejemplo de las personas más inteligentes del mundo, los que tienen el IQ más alto, pues de ellos no son los más exitosos, terminan en programas y cosas así, o haciendo cálculos matemáticos muy rápido, pero que no los transfieren a un éxito profesional en su vida. Simplemente tienes que ser lo suficientemente inteligente y ya de ahí va a depender de ti. Entonces, Ujú. bueno, yo creo que con esto ya terminamos nuestras recomendaciones del día de hoy. Sí,
espero que justo en este momento haya sido la oportunidad y ustedes sean lo suficientemente avispados para decir, oh, wow, estas son grandes ideas, debería revisar estos libros, seguir estas ideas y después sean súper exitosos y nos topemos por ahí y digan, oh, ustedes fueron el podcast que alguna vez escuché y me sirvió para algo. Pero igual sí, yo creo que fue también parte de una coincidencia para nosotros el ahora, siguiendo tanto esa línea que ya llevábamos de invitado, 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 ahora decidimos pues platicar de un tema más creativo, de algo más que nos interesaba también mucho, que no era necesariamente pues traer a alguien, pero pues compartirles algo que esperamos que les aporte muchísimo. Sí, al final nuestro objetivo con este podcast es aportar algo y dar algo de valor. Y esperemos que les haya servido. Si tienen alguna recomendación o si les gustó este tipo de episodios, no duden seguirnos primero en nuestras redes sociales y pues dejarnos ahí un comentario si les gustó ese tipo de episodios. Si tienen algún libro que se les hizo muy interesante, que nos recomiendan o que les gustaría que platicáramos, también. Y pues como cada martes nos estaremos viendo. Nos vemos. Nos vemos, adiós. Bye. Gracias por acompañarnos en esta invasión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast. Nos vemos el próximo martes.